Hola, mi nombre es Antonella Casapía y les hablaré acerca de los riñones, su embriogénesis y anatomía. Primero debemos saber que el aparato urinario comprende los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Los riñones cumplen una serie de importantes funciones. Separan la mayor parte de los productos de desecho del metabolismo y eliminan sustancias extrañas. Son fundamentales en la regulación del volumen del líquido extracelular y de la cantidad total de agua del organismo. Además, cumplen funciones en el control del equilibrio ácido-base y en la concentración de la mayor parte de los componentes del líquido tisular. Los riñones cumplen funciones endocrinas importantes, ya que secretan eritropoyetina, agente humoral que influye en la formación de la sangre, y renina, que interviene en la regulación de la presión sanguínea. La embriogénesis renal se caracteriza por la aparición de 3 riñones sucesivos, el pronefros, el mesonefros y el metanefros, que se originan de diferentes regiones del cuerpo del embrión y que son progresivamente más evolucionados. El pronefros es rudimentario y no funciona. El mesonefros es más desarrollado y excepcionalmente puede funcionar. Y el metanefros forma el riñón definitivo. Comenzamos con el pronefros. Es el riñón más primitivo, siendo funcional en embriones de anfibios y de peces, mientras que en el ser humano es totalmente vestigial. Es el primer riñón que aparece y por su posición más cefálica se le denomina riñón cefálico. A fines de la 4ª semana, el sistema pronéfrico ha evolucionado, excepto el conducto pronéfrico que persiste. Ahora pasamos al segundo riñón en formarse, el mesonefros. Este aparece más tardíamente que el pronefros. Es más grande, es más evolucionado y por su ubicación más caudal se le denomina riñón medio. Constituye el riñón definitivo de peces y anfibios y es funcional en fetos de gato, de conejo y de cerdo. A medida que el sistema pronéfrico involuciona, comienza a aparecer en el mesoderma intermedio torácico y lumbar los primeros túbulos uriníferos mesonéfricos. Estos son más largos que los túbulos pronéfricos. Cada túbulo dispuesto transversalmente se alarga y adopta la forma de una S, quedando asociado por su extremo medial a un glomérulo y lateralmente al conducto colector pronéfrico, que ahora pasa a llamarse conducto mesonéfrico. La diferenciación de los túbulos avanza hacia caudal, desarrollándose un total de 40 túbulos, aproximadamente 4 por cada segmento corporal. A mediados del segundo mes, el mesonefros sobresale en el celoma desde la pared abdominal posterior, conformando junto con el esbozo gonadal la cresta urogenital, que se encuentra unida a la pared posterior por el meso urogenital. A medida que la diferenciación de los túbulos mesonéfricos avanza, los túbulos más cefálicos van experimentando involución y a fines del segundo mes la mayor parte ha desaparecido. Algunos túbulos uriníferos persisten. En el hombre, los más craneales darán origen a los conos eferentes del epidídimo y los más caudales al paradídimo. En la mujer, los más craneales constituyen el epóforo y los más caudales el paraóforo. Por su parte, el conducto mesonéfrico persiste en el hombre, formando el resto del epidídimo, el conducto deferente, la vesícula seminal y el conducto eyaculador. En cambio, en la mujer, desaparece dejando algunos restos como los quistes parametriales. Ahora pasamos al tercer y último riñón en formarse, el metanefros. Corresponde al riñón definitivo de la especie humana. Es el más avanzado, se origina más caudalmente y es más tardíamente que el pronefros y el mesonefros. Aparece durante la regresión del sistema mesonéfrico a partir de 2 esbozos, la yema o brote ureteral y el blastema metanéfrico. La yema ureteral nace como una evaginación de la pared del conducto mesonéfrico, cerca de la desembocadura de la cloaca. Después crece en dirección dorsocraneal, introduciéndose en el tejido mesenquimatoso del blastema metanéfrico. La región proximal de la yema origina el uréter, en tanto que su extremo distal se dilata y constituye la pelvis renal primitiva, la que se divide en 2 a 4 ramas correspondientes a los cálices mayores. Estos se subdividen a su vez dicotómicamente, originando los túbulos colectores secundarios o de segunda generación, los cuales experimentan una sucesión de ramificaciones. Se completan así
de 14 a 15 generaciones de tubos colectores. Mientras ocurren las ramificaciones de los túbulos, los colectores secundarios se alargan e incorporan en su pared a la tercera y cuarta generación de túbulos. Determina así la formación de los cálices menores. Todos los colectores, más el cáliz menor, al que convergen, conforman una pirámide renal. A medida que la yema ureteral se divide, el blastema metanéfrico va proliferando paralelamente, formando en el extremo distal a los túbulos colectores en desarrollo, un casquete de tejido metanéfrico. Algunas células de este casquete se diferencian constituyendo los túbulos renales. Se conforman así vesículas renales huecas, a partir de los cuales se forman las nefronas. Uno de los extremos de estos túbulos se conecta a los túbulos colectores, en tanto que el otro extremo se expande alrededor del glomérulo, constituyendo la cápsula renal. El endotelio de los vasos renales migra desde el mesoderma intermedio hacia el esbozo renal. Al crecer, estas células endoteliales constituyen el ovillo vascular o glomérulo renal, queda relacionado con el extremo proximal de los túbulos renales en desarrollo. El túbulo renal se alarga y se diferencia, constituyendo las diferentes porciones de la nefrona. Tenemos así el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Finalmente, el último paso durante la embriogénesis renal sería el ascenso del riñón. El metanefros, que está situado inicialmente en la región lumbosacra, adopta finalmente una posición más alta por crecimiento de la yema ureteral y por cambio en la posición relativa de los órganos de la región. Al mismo tiempo, la gónada y los restos del mesonefro migran caudalmente. Durante la embriogénesis renal pueden desarrollarse ciertas malformaciones en el sistema. Nombraremos 5. Primero, el riñón poliquístico. Es una malformación en la que el riñón presenta numerosos quistes, en tanto que el resto del tejido renal es insuficiente para cumplir su función específica. Se origina por falta de continuidad entre los túbulos renales y la porción colectora. Tenemos en segundo lugar la agenesia renal, anomalía causada por falta en el desarrollo de la yema ureteral. Puede ser uni o bilateral, pero esta última es poco frecuente e incompatible con la vida. En esta imagen es una tomografía con contraste endovenoso en un corte coronal, en donde podemos observar una agenesia renal derecha. En tercer lugar tenemos la duplicación ureteral. La bifurcación temprana de la yema puede originar un doble uréter. Suele estar asociada a ectopia ureteral, en la cual uno de los uréteres puede estar desembocando en la vagina, en la uretra o en el vestíbulo vulvar. Esta imagen es una urografía de eliminación en la fase excretora, donde podemos observar un doble sistema colector que impresiona completo. Luego tenemos el riñón pélvico. El riñón puede no ascender, permaneciendo en la pelvis cerca de la arteria ilíaca primitiva. Y el último que nombraremos será el riñón en herradura. Cuando ambos riñones no ascienden, quedan muy cercanos entre sí y se fusionan, ocasionando esta anomalía, que es relativamente frecuente, observándose en 1 por cada 600 personas. Ahora haré un resumen acerca de la anatomía renal. El riñón tiene la forma de una caraota o una semilla de haba, cuyo hilio está orientado medialmente. Su consistencia es firme y su coloración es rojo-violácea. En él se describen dos caras, dos bordes, dos extremidades. La cara anterior es lisa y convexa en el sentido vertical y transversal. Está ubicada en dirección anterolateral. La cara posterior es casi plana. El borde lateral es convexo. Reúne a las dos caras en una curva regular. El borde medial es cóncavo. Está interrumpido por el hilio del riñón, limitado por dos salientes, superior e inferior, que corresponden a las extremidades superior e inferior del órgano, por un borde anterior oblicuo abajo y en sentido medial, y un borde posterior oblicuo abajo y lateralmente. La extremidad superior es ancha, redondeada, algo inclinada en sentido medial. La extremidad inferior es más alargada y más vertical. Cada riñón mide de 10 a 12 centímetros de alto, 5 a 8 centímetros de ancho y 3 a 5 centímetros de espesor. El peso es de 170 gramos aproximadamente.
Si realizamos un corte vertical del riñón, muestra desde el exterior hacia el interior una cápsula fibrosa. Inmediatamente más profundo, el parénquima renal. Primero debemos recordar las partes del riñón antes de profundizar un poco más en el tema. Tenemos la pirámide renal, la arteria eferente, la arteria renal, la vena renal, el hilio renal, la pelvis renal, el uréter, el cáliz menor, cápsula renal inferior, la cápsula renal superior, la vena aferente, la nefrona, el cáliz menor, el cáliz mayor, la papila renal y la columna renal. La cápsula fibrosa es una membrana resistente de aproximadamente 1 milímetro de espesor, poco elástica. Ella rodea por completo al órgano y penetra en el hilio, donde se invagina en contacto con los vasos renales. El parénquima renal presenta desde la superficie hasta la profundidad una corteza renal. Su ubicación es más superficial y de color más claro, como se puede observar en esta imagen. En ella se concentran los corpúsculos renales y los túbulos contorneados. Se encuentra cubierta por la cápsula fibrosa, la cual tiene un espesor de 6 milímetros. Las columnas renales o de Bertin son prolongaciones profundas del tejido que constituye la corteza renal y forman territorios alargados entre las pirámides renales. Se extienden hasta el seno renal. La médula renal es más oscura, más profunda que la corteza. La médula conforma las pirámides renales de Malpighi, de forma aproximadamente cónica con su base orientada hacia la corteza y el vértice dirigido hacia el seno renal. Las pirámides renales, como mencioné anteriormente, están separadas entre sí por las columnas renales. Los vértices redondeados de las pirámides protruyen en el seno renal, constituyendo las papilas renales. Cada una de ellas penetra en un cáliz menor. En cada papila renal desembocan los túbulos colectores a través de los orificios papilares, formando el área cribosa. Dentro de la pirámide renal se pueden describir una zona externa y una interna. El parénquima renal está organizado en lóbulos renales, cada uno compuesto por una pirámide rodeado por corteza renal. Cada riñón tiene alrededor de 9 lóbulos renales. Los cálices renales marcan el comienzo de la vía excretora del riñón, transportan la orina entre las papilas renales y la pelvis renal. Los cálices renales menores son pequeños conductos membranosos que se insertan alrededor de cada papila renal y desembocan en los cálices renales mayores. Entre 3 y 5 cálices menores drenan en cada cáliz mayor. Con respecto a los cálices renales mayores, se trata de conductos más anchos que los anteriores. Su número varía de 2 a 5 por riñón, a menudo hay 3, que serían el cáliz superior, con un eje mayor orientado en dirección oblicua hacia abajo y medialmente, un cáliz medio que su dirección es transversal medial y algo descendente, y el cáliz inferior en dirección transversal medial y algo ascendente. La pelvis renal tiene la forma de un embudo aplastado de adelante hacia atrás, orientado hacia abajo y medialmente. Se encuentra dentro del seno renal y atraviesa el hilio del riñón. El fondo de la pelvis renal se apoya en la abertura de los cálices mayores. Su borde superomedial es convexo y oblicuo hacia abajo, y medialmente su borde interolateral es casi horizontal. Termina abajo y en dirección medial en el cuello de la pelvis renal, a partir de la cual la vía urinaria se continúa con el uréter. En cuanto a sus relaciones, los riñones están situados en las fosas lumbares, a los lados de la 12ª vértebra torácica y de las 2 primeras vértebras lumbares dentro del peritoneo. El hilo del riñón y la pelvis renal corresponden al espacio que separa la apófisis transversa de la primera y la segunda vértebra lumbar. Su orientación es tal que el eje mayor es oblicuo hacia abajo y lateralmente. Las extremidades superiores se encuentran más próximas entre sí que las inferiores, al igual que el riñón derecho está más abajo que el izquierdo debido al hígado. Tenemos 3 tipos de relaciones: inmediatas, posteriores y mediales, y anteriores y laterales. Comencemos con las relaciones inmediatas. Los riñones están separados de los órganos vecinos por una envoltura fibrosa llamada fascia renal. Ella es una hoja conjuntiva desarrollada a expensas del tejido extraperitoneal
que rodea el riñón a distancia y constituye un compartimiento llamado la celda renal. En el borde lateral del riñón, ese tejido se condensa y se desdobla en dos hojas. La hoja anterior de la fascia renal o fascia de Gerota, que es delgada, está reforzada adelante por la fascia de coalescencia del peritoneo parietal posterior, y la hoja posterior de la fascia de renal o de Zucker-Kahn es más gruesa y resistente. Por arriba, las dos hojas de la fascia renal pasan por delante y por detrás de la glándula suprarrenal y se fijan en la cara inferior del diafragma. Se reúnen por debajo de la glándula suprarrenal y arriba a la extremidad superior del riñón, formando la hoja intrasuprarrenal. Por abajo, las dos hojas permanecen independientes, sin embargo, están unidas por debajo de la extremidad inferior del riñón, por tractos fibrosos interrumpidos. Medialmente, las dos hojas de la fascia renal se confunden con el tejido conjuntivo que rodea a la raíz renal, tanto adelante como atrás. La hoja anterior se prolonga por delante de la aorta y la vena cava inferior, mientras que la hoja posterior lo hace por detrás. El espacio perirrenal se interpone entre la cápsula fibrosa del riñón y la fascia renal. Está ocupado por la grasa perirrenal denominada cápsula adiposa del riñón, la cual no existe en el recién nacido. Esta es delgada hacia adelante y hacia arriba y más gruesa hacia abajo y hacia atrás, aún más gruesa lateralmente. También es importante saber que dispone de vascularización propia. La cápsula reacciona en relación con las infecciones renales, tipo perinefritis y abscesos perinefríticos. La fascia renal constituye el medio de fijación del riñón y la cápsula adiposa es un sostén del riñón en relación con la celda renal. Las relaciones posteriores del riñón son idénticas tanto a la derecha como a la izquierda. Son relaciones toracolumbares de las cuales el riñón está separado por el espacio pararrenal. Este espacio está situado por detrás de la hoja posterior de la fascia renal. El espacio pararrenal está ocupado por el cuerpo adiposo pararrenal de Gerota. Sus relaciones torácicas corresponden al tercio superior del riñón derecho y a los 2 tercios superiores del riñón izquierdo, que se aplican sobre el diafragma, por encima de los ligamentos arcuato medial y lateral. El pulmón queda por encima del riñón. Sus relaciones lumbares están constituidas por las partes blandas situadas entre la columna lumbar y la 12ª costilla y la cresta ilíaca. Medialmente se encuentra el músculo psoas mayor. En sentido más lateral y posterior está el músculo cuadrado lumbar cubierto por la fascia transversalis. Lateralmente la poneurosis del músculo transverso del abdomen forma el fondo del triángulo lumbar superior situado por debajo de la 12ª costilla y cubierto por los músculos oblicuo externo del abdomen y dorsal ancho. Entre los bordes de estos dos músculos, el oblicuo externo por delante y el dorsal ancho por detrás, y teniendo como límite inferior la cresta ilíaca, se ubica el triángulo lumbar inferior. Nervios y vasos cruzan en dirección oblicua la cara posterior del riñón, el nervio subcostal, los vasos subcostales y los nervios ilio hipogástrico e ilio inguinal. Por intermedio de la fascia renal, las relaciones anteriores son diferentes a la derecha y a la izquierda. En cuanto a las relaciones del riñón derecho, tenemos al hígado, donde su cara visceral cubre los 2 tercios superiores del riñón. Se trata de la impresión renal en el lóbulo derecho del hígado. La flexura cólica derecha, que se relaciona con la parte inferior del riñón. El mesocolon transverso está separado del riñón por la fascia retrocólica ascendente. El surco paracólico derecho se interpone entre el borde lateral del riñón, la parte lateral del abdomen. Por último, la porción descendente del duodeno, que se aplica por delante del borde medial del riñón, del ilio y de la raíz renal. Con respecto a las relaciones del riñón izquierdo, la inserción oblicua hacia arriba y a la izquierda del mesocolon transverso, por delante del riñón, en la unión del tercio superior y medio, divide sus relaciones en 3 partes. Una parte superior o supracólica, que corresponde al vaso, se aplica sobre la cara anterior y el borde lateral del riñón. Una parte media o colomesocólica, que corresponde a la parte izquierda del colon transverso, y una parte inferior o infracólica,
donde el riñón se relaciona con la cavidad peritoneal y las aspas. El borde medial del riñón se proyecta hacia atrás por debajo de la 12ª costilla, a los lados de la columna lumbar, entre los niveles de la apófisis costales de las dos primeras vértebras lumbares, se proyecta el ilio renal. Se diferencian en una porción suprailiar, se encuentra por arriba del ilio, el borde medial está bordeado por la glándula suprarrenal, a la derecha la vena cava inferior, a la izquierda el pilar izquierdo del diafragma separa el riñón de la aorta y ganglios linfáticos, y en la porción infrailiar, en ella el borde medial lo sigue el uréter, que está unido a la extremidad inferior del riñón por el ligamento urétero-renal de Navarro. Ahora pasamos con la irrigación renal. Hablaremos de sus arterias y de sus venas renales. Existe una arteria renal para cada riñón procedente de la aorta abdominal, una arteria renal derecha y una arteria renal izquierda. Comencemos describiendo la derecha. Se origina de la cara derecha de la aorta abdominal a nivel de la primera vértebra lumbar, mide de 3 a 5 centímetros de longitud y transcurre lateralmente, algo oblicua, hacia abajo y hacia atrás, pasa por detrás de la vena cava inferior y en general se sitúa por detrás de la vena renal derecha. La arteria renal izquierda es tan voluminosa como la derecha, pero algo más corta. Se origina en la cara izquierda de la aorta abdominal y su trayecto es oblicuo hacia abajo, atrás y lateralmente. Se relaciona por delante con la vena renal izquierda y el cuerpo del páncreas. Existen otras ramas que dan ambas arterias renales antes de llegar al ilio, que son las arterias suprarrenal inferior o capsular, ramas ureterales y las cápsulas adiposas. Ellas constituyen lo que son las ramas extrarrenales. Las ramas intrarrenales nacen en las proximidades del ilio. Se disponen en una o varias ramas anteriores y una rama posterior en relación con la pelvis renal. La rama anterior de la arteria renal o prepiélica se dirige levemente hacia abajo. Da de 3 a 5 ramas en el ilio, que son las arterias segmentarias: superior, antero-superior, antero-inferior e inferior. Y la rama posterior o retropiélica pasa sobre el borde superior de la pelvis renal, se divide en el seno renal y da una arteria segmentaria posterior que no se logra visualizar en esta imagen. En el interior del riñón, las arterias segmentarias se dividen en ramas. Las ramificaciones terminales son las arterias interlobares o interlobulares, que penetran en las columnas renales, rodeando las pirámides. A nivel de la base de estas arterias, dan origen a las arterias arcuatas y estas a las radiadas o interlobulillares. Se pueden observar aquí. En la corteza de las arterias radiadas, dan origen a las arteriolas aferentes del glomérulo. El sistema venoso renal se origina de la zona subcapsular de la corteza a través de las venas estrelladas, que drenan en las venas corticales radiadas. Se dirigen a la región profunda de la corteza, donde desembocan en las arcuatas. Desde los lados de las pirámides parten las venas interlobulares. Ahí forman, alrededor de los cálices, unas coronas venosas que se reúnen por delante de la pelvis renal para construir la vena renal. Existen dos: la vena renal derecha, que es corta, prearterial y en dirección transversal, termina en el lado derecho de la vena cava inferior, y la vena renal izquierda, que es más larga, pasa por delante de la aorta abdominal y debajo de la arteria mesentérica superior. Las venas renales reciben la vena suprarrenal izquierda y la vena de la cápsula adiposa, pero a la izquierda es necesario destacar la llegada de las venas testiculares u ováricas y la participación de la vena renal en la constitución de la vena hemiácidos por una rama que la une a la vena lumbar ascendente izquierda. Ahora vamos a repasar un poco acerca de lo que sería la nefrona, que es la unidad anatómica y funcional del riñón responsable de la purificación de la sangre. Posteriormente, mi compañero en otro video les va a explicar un poco más acerca de la función, pero lo importante aquí es recordar cuáles son las partes de la misma. Las partes entonces de la nefrona serían el glomérulo, la arteria eferente, la cápsula de Bowman, el túbulo proximal, el túbulo colector cortical, el túbulo distal, el asa de Henle,
el conducto colector, los capilares peritubulares, la vena arciforme, la arteria arciforme, la arteriola aferente y el aparato yuxtaglomerular. Hablemos un poco acerca de lo que es la inervación renal. Los riñones disponen de una inervación muy abundante que proviene de los ganglios aórtico-renales, de los ganglios renales del plexo renal, de los nervios esplácnicos mayor y menor, del plexo celíaco, del ganglio mesentérico superior y a veces del tronco simpático lumbar. Estos nervios contienen fibras simpáticas y parasimpáticas. A partir de esos orígenes e interrumpido por pequeñas masas ganglionares, los nervios del riñón se disponen de cada lado en plexos alrededor de la arteria renal. Con ellas penetran en el ilio y siguen sus ramificaciones en el parénquima. Al finalizar, les mostraré un breve video acerca de lo que es el funcionamiento renal y que posteriormente será explicado a detalle. Así que de esta forma concluimos nuestra presentación acerca de embriogénesis y anatomía renal. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por su atención.